Estamos de vuelta ahora con Luis Alberto Romero. Muchas gracias por venir. Luis Alberto Romero es hijo de un gran historiador, José Luis Romero, y él mismo se ha consolidado en los últimos años como un referente intelectual. Es profesor universitario, investigador del CONICET, miembro del Club Político Argentino y nos tiene habituados a sus columnas en los principales medios del país. La primera pregunta tiene que ver con este aparente cambio de modelo en el kirchnerismo, por lo menos una transición. Ya no es el modelo de hasta enero de este año. ¿Opinás lo mismo? Y en todo caso, si opinás lo mismo, ¿cómo crees que esto está afectando, digamos, la discusión, el debate intelectual entre los partidarios del kirchnerismo y los que no son partidarios del kirchnerismo? Bueno, la palabra modelo que usamos tan comúnmente alude a un sistema estable y previsible, ¿no? Y en realidad son apenas 2 meses que llevamos con este cambio, ¿no? Y nos preguntamos cuándo va a venir la sorpresa, ¿no? Y cuándo van a ir para otro lado, ¿no? No es una palabra que funcione muy bien con este tipo de gobierno, ¿no? Si me permitís una referencia histórica, después del 16 de junio de 1955, Perón, después de una experiencia muy dura, llamó a la conciliación nacional, le abrió las radios a los partidos políticos, nombró un ministro de Interior dialoguista, ¿no? Y el 31 de agosto se salió con un discurso inesperado, donde dijo: por cada uno de los nuestros van a caer 5 de ellos y chau apertura, ¿no es cierto? Se volvió al Perón más clásico, ¿no? O sea que no crees mucho en No es que no crea, quiero creer fervientemente, pero me parece que tampoco hay que suponer que todo es muy definitivo, ¿no? Por otro lado, el cambio de modelo por ahora lo vemos en las medidas económicas, y las medidas económicas da la impresión de que eran absolutamente inevitables, ¿no? Así que tampoco se puede decir que voluntariamente hayan pensado otro esquema, sino que los vemos haciendo día a día cosas que podrían constituir modelos si persistieran en ellas. Pero en realidad las cosas que hacen dejan abiertas muchos interrogantes sobre cómo van a seguir, ¿no? Por ejemplo, las paritarias, ¿no? Es un misterio cómo van a terminar las paritarias. Hoy hay una nota interesante, inquietante de Marcelo Bonelli en el diario Clarín, hablando de aprietes y extorsiones a empresarios. En particular habla del caso del presidente de la UIA, Héctor Méndez, que decidió renunciar a su participación en una compañía porque fue amenazado por Rolando Barata de que si no, esa empresa no iba a lograr participar en licitaciones de obra pública. Eso es una expresión claramente autoritaria, que digamos que va más con un modelo anterior, digamos, no, por eso, eso y no por eso va en la línea de lo que estás diciendo. Absolutamente, ¿no? Vos dirías, Luis Alberto, está más oculto, ¿no? Pero sigue sucediendo, pero sale en un diario, es decir, digamos, en todo caso, digamos, antes seguramente sucedía, pero no llegaba a los medios este tipo de información. Vos ahora estás utilizando en tus columnas un concepto que empieza a discutirse mucho en ámbitos intelectuales, que es digamos, que está volviéndose a poner de moda, que es el concepto de populismo. Has escrito sobre el tema del populismo. Entonces aquí te pregunto 2 cosas. Primero, ¿en qué sentido este es un gobierno populista? Y 2, si todo populismo es autoritario. Bueno, en realidad yo personalmente creo que hay un abuso de la palabra y que deberíamos desagregarla y hacerla más específica. Justamente creo que así como la palabra peronismo es demasiado global para decir el peronismo es tal cosa, mucho más global todavía es el populismo, donde se meten ingredientes que van desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, ¿no? Y de ningún modo la manejaría de manera deductiva, ¿no? Este gobierno es populista, por ende, en consecuencia, tiene tales rasgos. Creo que ese es el problema de las categorías, suponer que un gobierno al que hemos catalogado de populista va a hacer tales cosas, ¿no? Ahora,
la palabra tiene su utilidad yo creo en dos sentidos, ¿no? Uno es el de el más evidente, que es un tipo de política de hoy gasto lo que tengo, mañana ya veré, ¿no? Es decir, hoy gasto lo que tengo porque lo que me importa es asegurar el poder político y el que venga atrás que arree, ¿no? Esto es muy dicho familiarmente, es muy característico. Es característico en todos los que creemos que son gobiernos populistas, por lo menos de América Latina, que es lo que uno más conoce. Sí, sí, yo recordaba que usualmente se coloca a Mussolini dentro del sistema de los populismos, ¿no? Y Mussolini nos regalaba mucho, ¿no? Planteaba la alternativa pan o cañones y la gente contestaba cañones, y él creía que el pueblo tenía que ser pobre para ser virtuoso, ¿no? De modo que su populismo era mucho más por lo simbólico, por la grandeza del imperio, por el futuro de Italia, que por la concesión de cosas. De modo que no me parece tan automático. Pero efectivamente se usa la palabra populista para este estilo de gobierno, ¿no? Ahora, el otro aspecto tiene que ver con el discurso político, que es muy importante porque el discurso es el que organiza el campo político, nosotros los otros, ¿no? Y el populismo es el que dice nosotros somos el pueblo, o somos el pueblo y la nación, porque vienen juntos usualmente, ¿no? Y en consecuencia los que no están con nosotros están del lado de enfrente del pueblo y del lado de enfrente de la nación. Y ese sí ha sido un recurso muy característico del kirchnerismo y por supuesto del peronismo tradicional, no así del menemismo, que en ese sentido dio una tregua, ¿no? Una respirada. Una respirada, ¿no es cierto? Pero eso sí, y yo creo que sigue siendo, porque cada tanto cuando se dice algo que tiene que llenar un hueco en la conversación y que no se ha meditado previamente, se sale con eso, ¿no? Se sale con la culpa, la tienen los poderes concentrados, siempre hay un otro definido muy vagamente, porque ¿Y eso es autoritario? En sí no, porque es una manera de decir. Lo que pasa es que como el que gobierna controla un montón de recursos de poder que el otro lado no tiene, ¿no? Si él está convencido de que la verdad está del lado del pueblo, bueno, está convencido de que puede hacer todo lo necesario, ¿no? Un caso muy típico es el del Congreso, ¿no? Un gobierno de este tipo no cree que el Congreso, como poder independiente, donde hay muchas voces, pueda poner, como dice Cristina, palos en la rueda, porque el presidente ha recibido la legitimación del pueblo. Está en estos momentos como en discusión también un concepto de la democracia, si la democracia se reduce precisamente al voto popular o si después también hay otros principios que hay que respetar. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, porque mirándolo históricamente veo que desde principios del siglo XX existen esas dos alternativas, y yo diría, los que creen en una o en otra se consideran democráticos, ¿no? Y es muy difícil negarle a un gobierno populista, pero que ha sido plebiscitado, esta categoría de democrático, porque expresa la voluntad del pueblo, ¿no? Por eso es que es necesario decir democrático más algo, democrático más plaza, plebiscito, aclamación, delegación de todo el poder, o democrático más constitución y república, ¿no? Entonces creo que hay una discusión sobre si nos gusta más la democracia plebiscitaria o nos gusta más la democracia republicana, ¿no? O a mí naturalmente me gusta más la otra, pero no me atrevería a negar el uso de la palabra democracia para gobiernos que en algún momento han pasado por la legitimación popular, ¿no? Y que los distingue muy claramente de los gobiernos que se autoinstituyen, por ejemplo las dictaduras militares, ¿no? Ahora, y en el caso del kirchnerismo, cuando uno, te habrá pasado, cuando va a hablar a algún lado y resulta que el auditorio es mayoritariamente no kirchnerista, por no decir antikirchnerista, pero dentro del peronismo,
suelen negarle al kirchnerismo la entidad de peronismo. Pasaba lo mismo con el menemismo, ¿no? Decían, no, eso no es peronismo. Para vos el kirchnerismo es peronismo. El peronismo creo que es una etiqueta que le ponemos a muchas cosas diferentes. No solo porque son 60 años de vida y no hay nada que no cambie en 60 años, sino porque desde el momento en que nació como movimiento, ya tuvo dentro de sí la idea de que iba a tener 2 o 3 ofertas. Y esto en la historia del peronismo se lo encuentra siempre, ¿no? Tenemos una oferta principal, si hay mucha resistencia, sacamos la otra. ¿Qué es lo que dice la otra? Yo soy el verdadero peronismo, ¿no? Por ejemplo, teníamos el sindicalismo burocrático, ¿no? Y después teníamos la línea dura que decía, no, ellos son agentes de las empresas, nosotros somos el auténtico peronismo. O lo decían los montoneros, o lo decía la extrema derecha. Hay un artículo magnífico de Carlos Altamirano sobre el peronismo verdadero. Exactamente. Que trabaja, exactamente. Que es apasionante, sí, que reflexiona sobre este punto. Digamos, además el peronismo verdadero es el que nunca se realiza. Exactamente. Dice ¿no? Carlos Altamirano. No, además, exactamente. A veces los que se dicen peronistas verdaderos están tan conscientes de eso que le han querido enseñar a Perón lo que era el peronismo. Caso típico Montoneros, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero digamos, en otras historias ha pasado que el creador ha quedado desactualizado y claro, en otros lugares se jubilan, ¿no? Entonces claro, viene la nueva generación que retoma el mensaje. Ahora, volviendo, Ceferino, si me permitís, a un tema que Luis Alberto Romero lanza, que es el tema de la condición democrática de algunos de estos gobiernos, digamos, que a él no le gusta mucho llamar populistas, pero que bueno, a veces es fácil mencionarlos así. Tenemos obviamente ahora como gran caso el caso de Venezuela. ¿Cuán democrático puede ser un gobierno que además utiliza todas las herramientas posibles para que la gente que quiere votar en contra no lo haga? Es complejo también el asunto. Yo creo que es complejo en tanto uno tenga, cuando uno tiene una idea muy definida de lo que debe ser la democracia, las otras cosas le parecen que no son democráticas. Y está bien, porque para eso uno es un ciudadano, opina y dice yo quiero que las cosas sean así, ¿no? Ahora, si uno mira desde el comienzo de la democracia moderna, ya desde 1890 a 1900, por ejemplo, eran muy fuertes los grupos democráticos que cuestionaban lo que llamaban el parlamentarismo. Porque era ineficiente, porque era formal, ¿no? Los mismos argumentos que usó Perón en 1946 en su campaña electoral. Y lo saco de la historia y les digo, si hacemos un focus grupus, como se dice, vamos a encontrar que un montón de gente piensa eso, ¿no? Que el parlamentarismo es una deformación de la democracia, por ejemplo. Que es más que una deformación, algo que impide que la democracia funcione, porque la democracia tiene que ser eficiente y esto se pasa en el día discutiendo, ¿no? Efectivamente se pasa en el día discutiendo y nosotros supimos, algunos por lo menos, después de la dictadura militar, que es la mejor salvaguarda para nuestras vidas es que la gente se pase el día discutiendo antes de tomar una decisión. Claro. Pero la idea ejecutivista, ¿no? De una democracia ejecutivista, claro, sí, que puede ¿no? ser muy propia de nuestras democracias latinoamericanas. Pero vuelvo con el caso Venezuela. Lo mínimo de una democracia es el voto. Si con sicarios, organizaciones paramilitares, digamos, se amenaza a la gente para que no llegue y vote, digamos, en los barrios sobre todo que se sabe que se va a votar a la oposición. Efectivamente, y ahí eso, digamos, eso es porque por otro lado se vota y uno sabe positivamente que hay mucha gente que apoya al gobierno, es decir, quizás en lugar de ganar por el 55% pierdan por el 45%, pero hay una base de votos que no es inventada. Y ahí es donde se pone delicada la cuestión de ver en qué momento lo que era discurso y decir conmigo los buenos y del otro lado los malos se convierte en una práctica dictatorial, ¿no? Es sutil.
es sutil, ¿no es cierto? Yo una vez escribí un Para artículo, los que viven en Venezuela no sé si es tan sutil. bueno, pero en Venezuela hay distintas opiniones, ¿no es cierto? Y también es sutil el momento en que se pasó de una cosa a otra. Yo alguna vez usé el ejemplo del cuando una persona se dice que es calva, ¿no? Cuando se le cayó un pelo, cuando se le cayeron 10 pelos, cuando se le cayó, ¿no? Encontrar el corte en la continuidad, ¿no? Sí. Da la impresión de que ese corte se Dilema produjo. de los historiadores, Sí, de sí, los exactamente, investigadores. ¿no? Da la impresión de que ese corte se produjo, pero yo creo que ahí hay una diferencia muy grande con la Argentina, donde no estamos en una situación de movilización y de entusiasmo y de faccionalización como Venezuela. Parece que Venezuela se parece más al primer peronismo, Sí. ¿no? Al de la vida por Perón, ¿no? Yo no me imagino ninguna muchedumbre gritando la vida por Cristina. Depende, ¿no? por ejemplo, la muchedumbre de los becarios nuevos del CONICET, puede ser. La vida por Bueno, Cristina. sí, el sistema científico fue muy beneficiado. Ahora ha llegado el ajuste, así que no sé si estarán tan No van a entusiastas. salir. ¿Y cómo ves, volviendo a la Argentina, al radicalismo, que es el partido siempre de las instituciones? ¿No ves también una seducción en sectores del radicalismo por el peronismo y por el kirchnerismo? Digamos, antes eran muy defensores del Parlamento, ahora vemos que algunos dudan, otros les gustaría ser como los peronistas. Las banderas que levanta el kirchnerismo los seducen mucho, por ejemplo, la lucha contra el campo o contra Clarín. ¿No Bueno, hay ahí una cuestión borrosa? Yo creo que en el origen el radicalismo y el peronismo pueden ser vistos casi con la misma idea, la idea del liderazgo plebiscitario, ¿no? Irigoyen Era claramente... yo diría que Irigoyen tenía dos almas, una donde la idea de las instituciones y de la decencia, como decía recién el embajador, era muy fuerte, ¿no? Y la otra es la idea de que él tenía una misión, y que esa misión era casi independiente de los votos. Los radicales decían, el pueblo ya votó, después vienen las elecciones a ratificar, pero el pueblo ya le confirió al líder, ¿no? Eso, el liderazgo carismático de masas, que es una fórmula que se usaba mucho en 1920, ¿no? Y a la vez el radicalismo es la expresión del pueblo y de la nación, de modo que hay mucho componente del radicalismo, la intransigencia. Claro. ¿No? La intransigencia, que durante mucho tiempo fue una bandera. Ahora, el radicalismo es un partido que ha mantenido su organicidad y en consecuencia ha ido cambiando y incorporando distintas influencias, pero lo que Silvia decía ocurrió muy claramente cuando se discutió la estatización de YPF, ¿no? Yo creo que sabían que iban por mal camino, pero estaban totalmente trabados por los principios, ¿no? El general Mosconi, ¿no? Y los principios les impedían ver que las cosas, los principios se adecuan a los cambios de la vida, ¿no? Así que efectivamente hay un registro común, ¿no? Y luego están otras cosas que son los tránsfugas, que tienen que ver con la pérdida de sentido de moral, digamos, en la política, ¿no? Pero eso es menos relevante, ¿no? Menos determinante. Sí, el sentido moral en la política, además, a veces como que queda resumido, ¿no?, en pocos dirigentes, pero me parece que debería ser parte de la agenda de la política que viene. Pero siguiendo con esto que plantea Ceferino, de ciertos, y que vos reafirmás, ¿no?, de ciertos vasos comunicantes tan sólidos entre el radicalismo irigoyenista y hoy se puede decir el peronismo, no sé, gobernante, pero no solo gobernante, en estas líneas ideológicas. Esto tal vez quiere decir, y que me parece que está en el fondo de tu planteo y de tu preocupación sobre la Argentina, que hay franjas de la población que exceden al peronismo o al radicalismo, que avalan lo que vos llamás esta democracia plebiscitaria o ejecutivista,
y que, bueno, será un peligro latente incluso para lo que venga. Bueno, lo contrario de eso es Ciudadanos, ¿no? Una forma diferente de funcionamiento de la política es cuando hay ciudadanos conscientes de sus derechos y también de sus deberes, porque la ciudadanía implica muchos deberes, ¿no? Y eso, bueno, ahí tenemos un proceso de declinación muy largo en la Argentina, ¿no? Que, en fin, no sé bien cuándo fue la última vez en la que la ciudadanía realmente existía, pero fue hace mucho, salvo este periodo un poco... ¿A vos te tocó vivirlo? No, me tocó vivir la experiencia de Alfonsín, ¿no? Y yo era de los que estaba convencido de que el país había dado vuelta a la página y que ahora estábamos en el buen camino, y luego vino el largo desangrarse con el desencanto. El desencanto, ¿no es cierto?, de la frustración, hasta descubrir que en realidad estábamos más o menos como antes. Como cuando vinimos de España, diría mi papá. Como antes del 83, ¿no? Pero peor, en el sentido de que una cosa es un tipo de ciudadanía populista en una sociedad próspera, como fue la de la Argentina anterior a 1970, y otra cosa es eso mismo en una sociedad con un 25% de pobres, ¿no? Ahí sí que no hay base para construir una ciudadanía, ¿no? Por eso es que el problema de la pobreza es el problema político número uno de la Argentina. No solo un problema moral, un problema social, sino un problema político, ¿no? Mientras exista un 25% de pobreza, hay un 25% del padrón que puede ser manejado desde el gobierno. Y es tan tentador. Para un político. ¿Viste? ¿Vio lo que dijo el ministro del Interior de Venezuela? Que una reflexión interesante sobre la pobreza. Dice, nosotros tenemos que ayudar a que los pobres evolucionen y pasen a ser clase media, pero tenemos que tener cuidado, no se nos conviertan en escuálidos, o sea, en opositores. ¿Eso dijo quién? El ministro del Interior de Venezuela. El pensamiento que está, digo, yo creo, sobrevolando en la política, no solo en Venezuela, sino también acá, de las clientelas, pero verbalizado de esa manera en público, ¿no? Claro, y bueno, esa es una diferencia muy muy grande con respecto al primer peronismo, porque el primer peronismo culminó la ola de incorporación, de ascenso, y en esos años claramente muchos trabajadores pasaron a lo que llamamos la clase media, ¿no? Sin dejar de ser peronistas, muchos teniendo otras muchas razones para ser peronistas, ¿no? Yo diría que eso se parecía bastante a la ciudadanía, aunque uno globalmente pueda decir que el régimen político peronista no era muy santo, pero había mucha más conexión real entre la voluntad del pueblo y el gobierno, ¿no? En cambio ahora esto se maneja de otro modo, subsidios, ¿no? Y lo que vemos en el Gran Buenos Aires, que es el gran bastión peronista con tantos votos, pero donde la pobreza no deja de crecer. No. ¿Vos dirías que la pobreza debe ser parte de la agenda política central, digamos? ¿Qué otro tema te parece una deuda de estos por lo menos 10 años, no sé si 30 años? Hablemos de esta década. Bueno, yo creo que la palanca desde la cual se puede hacer muchas otras cosas es la herramienta estatal. El Estado. El Estado lo necesitas para hacer una política económica sostenida, para hacer una política exterior sostenida, y también para cambiar la situación de la pobreza. Yo creo que hay muchas ideas sobre cómo se debería enfrentar el problema, pero todas coinciden en que si no tenés un policía en la esquina, una escuela que funciona, un fiscal, digamos, una presencia real del Estado a la vuelta de la casa, eso ya es terreno de nadie, o terreno del puntero o del narcotraficante, ¿no? Claro, porque ahora se le agrega el dramático problema del narcotráfico en las barriadas, pobres, bueno, en todos lados lamentablemente. Luis Alberto, te agradecemos muchísimo. Que es un caso de populismo también.
Un caso de porque populismo. si ellos Nos hemos latinoamericanos. reparten- O sea, es un logro de la década ganada. Sí, sí, Ellos sí, reparten sí. cosas que el Estado no puede repartir. Claro, y son muy populares. Eso es, vos nos recomendaste un intelectual muy interesante, Jorge Osona, que lo trajimos aquí Sí, y sí, hemos sí. hablado largamente sobre ese tema. Bueno, qué placentero, cómo nos ayuda a pensar Luis Alberto Romero, Seferino. Placentero en el tema del ejercicio intelectual, porque el tema de la realidad, y con la presencia además de estos nuevos actores del narcotráfico, es muy preocupante. De todos modos, nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. El lunes le agradecemos mucho a Romero su presencia aquí en el piso de Infobae TV. Viene el fin de semana, mañana el Día de la Mujer. Saludos a tu mujer, Seferino. Gracias. Un gran cariño y bueno, nos despedimos. Nos despedimos y le agradecemos haber estado ahí.